Bueno, hace 15 días tuvimos el último sermón sobre Levítico, todo esto marcado en la segunda confesión helvética, en su artículo 27. Hablamos acerca de cómo es que Levítico 19 tiene normas variadas que de pronto en un análisis no detenido, en una lectura, digamos, simple, parece que hay una orden, luego viene otra, luego otra más, y de pronto incluso cada precepto que da parece desconectado del otro. Esa es la impresión que tenemos cuando miramos en la escritura Levítico 19, y eso no, la ocasión anterior no leímos todo el capítulo, sino una buena parte de versículos del 19, y nos pudimos dar cuenta de esa situación, cómo hay diversos mandatos. Y decíamos, se requiere un esquema de visión en el que se considere o se presuponga que la escritura tiene una unidad, y por lo mismo que Levítico 19, así como cada libro de la escritura, participa de esa unidad. En el interior de Levítico 19 hay también una unidad, y eso fue lo que tratamos la vez pasada. Y hablamos, pues, cómo el Señor está ordenando en función de tres relaciones fundamentales, que es Dios, el prójimo y el mundo. Y sobre esa base, pues, hablamos de los deberes ante Dios, los deberes ante nuestro prójimo, qué es lo que quiere Dios, cómo quiere que lo miremos a Él, cómo quiere que lo adoremos, cómo quiere que llevemos a cabo el sacrificio que Él pide. Pero por otro lado también, en cuanto al prójimo, cómo dirigirnos y cuál es la relación que hay con el prójimo, pero en relación con las instituciones, es decir, con la autoridad que tiene, por ejemplo, nuestro prójimo, en el caso de ser una autoridad, o bien en el caso de ser uno igual que nosotros, o incluso alguien que está debajo de nosotros. Entonces, pues eso fue lo que tratamos la pasada, ese esquema general, y pudimos hablar de cómo Dios muestra una serie de distinciones específicas dentro de cada relación fundamental, las cosas a las que debemos atender en cuanto a Dios, a las cosas que debemos atender con sus detalles en cuanto al prójimo, y por otro lado en cuanto al mundo. Pero ahora, ya lo habíamos dicho, nos vamos a dirigir a cada una de las ordenanzas, o a cada uno de los preceptos que da en el interior de Levítico 19, para verlos también en ese marco del que hemos estado tratando. Y bueno, el título del sermón es No vuelvas al ídolo. Es así el título del sermón, No vuelvas al ídolo. Es el sermón número 33 del artículo 27 de la segunda confesión helvética. La lectura que hicimos ahora fue solamente un versículo, Levítico 19:4, que por cierto no es usual en relación con la segunda confesión helvética, distinto de los sermones que tenemos de Proverbios. Ahí generalmente leemos un versículo, aquí es una porción, pero ahora por la necesidad de analizar Levítico 19, solamente leemos el versículo 4. Entonces es nuestra base, Levítico 19:4. Bueno, ahora específicamente, ¿por qué la prohibición de volver a los ídolos? ¿Por qué Dios dice, no quiero que vuelvas al ídolo, no quiero que pongas tu vista en el ídolo? Entendemos todos que la idolatría, esto de voltear hacia el ídolo, es idolatría, y creo que todos lo entendemos, que eso significa poner a un ídolo en el lugar de Dios, y eso es lo que de forma general se suele pensar, lo cual naturalmente es correcto, solamente que hay un problema en ello.
decimos, si bien es cierto que la idolatría es colocar un ídolo en el lugar de Dios, lo que suele pasar es que se reduce eso a cuestiones de propiamente culto o a cuestiones propiamente cúlticas. Es decir, se suele pensar en general en la cristiandad, digamos así, que la idolatría es, pues en lugar de yo declarar al Dios verdadero como el Dios que es, en su lugar pongo a un ídolo. Y entonces solo adoro a un ídolo en lugar de a Dios. Decimos, es correcto, pero el problema de ello es que se suele reducir, o por lo común, se reduce eso a cuestiones cúlticas. Tal parece que el ídolo es una cuestión cúltica, ¿no? Se suele ver de esa manera. Sin embargo, esto de la idolatría y la razón de esta ordenanza, de esta prohibición, no vuelvas al ídolo, tiene muchas implicaciones. Es decir, hay muchas cosas que decir en relación con esta práctica, y hemos de desarrollarlo ahora, porque decimos, bueno, si Dios es nuestro Dios, ¿sí?, Dios de las Escrituras, naturalmente eso nos remite a la Escritura como regla. Es decir, si yo creo en el Dios de la Biblia, es naturalmente porque ya me he ceñido, me he acercado a la Escritura que lo presenta. Entonces, para yo considerar a ese Dios como el Dios verdadero, es porque, digámoslo, ya estoy conectado con la Escritura. Si no es así, entonces yo tengo una idea propia de la divinidad. Y la Escritura dice el Señor Jesús cuando está disputando con los hombres de sus días, con los estudiosos de la ley, dice, ustedes tienen que ir a las Escrituras, pero tienen que analizarlas con detenimiento, da la expresión, tienen que escudriñarlas, pero en ello dice Jesús, porque ellas dan testimonio de mí. O sea, está diciendo, ustedes son muy lectores, son lectores y estudiosos asiduos de la Escritura, incluso son muy hábiles en la interpretación, se han informado mucho, son muy conocedores de la ley, incluso pues ustedes hasta tienen memorizadas muchas partes de la Escritura. El problema es que cuando leen la Escritura no me encuentran a mí, y ellas dan testimonio de mí. Entonces se puede estar leyendo la Escritura y no precisamente entender lo que ella está diciendo. Bueno, si creo en el Dios verdadero es porque me he ceñido a la Escritura. De otra forma, entonces es un Dios que me he formado en mi cabeza. Por ejemplo, mira, un creyente común en una iglesia, digamos, en una iglesia verdadera, en una iglesia cristiana, si no es un lector de la Escritura, si no busca saber con profundidad lo que dice la Escritura, entonces él, sin saberlo, se hace ideas muy de él, se hace ideas de Dios, pero que son propias de él. Y entonces las ideas que él tiene ya son ideas de él sobre la divinidad, y ya no son ideas de Dios que le brinda la Escritura. Digamos que él, sin darse cuenta, se está formando un Dios en su propia medida. Aunque él esté en una iglesia, está adorando al Señor, lo busca, él necesita conocer a Dios, y ese conocimiento únicamente se puede dar analizando la Escritura, porque la Escritura, enseña el Señor Jesús, que la Escritura habla de él. ¿Sí? Solo las Escrituras nos pueden presentar al Dios verdadero. Las Escrituras hablan de él. Entonces, para yo conocer al Dios verdadero, para adentrarme en saber qué es lo que él quiere, qué es lo que a él le gusta, qué es lo que a él no le gusta, necesito conocer las Escrituras, porque las Escrituras me hablan de él. Para conocer a Cristo, necesito las Escrituras, puesto que ellas dan testimonio de él. Entonces, ¿eso qué implica? Voy a las Escrituras como la regla, porque ellas
son el criterio adecuado para hablarme de Dios. Pues decimos, es que Dios se ha revelado y lo ha hecho por medio de las Escrituras. Nos ha dado dirección a través de las Escrituras y en ellas se muestra lo que Él es. Quién es, qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta, ahí expone su voluntad. Entonces, si Dios, el Dios verdadero es mi Dios, es porque yo me he remitido a las Escrituras. Y las Escrituras naturalmente hablan de Él, hablan del mundo y hablan de todas las cosas. Las Escrituras hablan de nosotros, hablan de todas las cosas, pero inicialmente las Escrituras nos presentan a Dios y al Dios verdadero como Dios quiere que lo pensemos. Entonces, por eso hay mucho creyente que buscan con esfuerzo servir al Señor, pero lamentablemente en muchas cosas, en muchos sentidos o en muchos aspectos, ellos se han hecho una imagen de Dios, pero conforme a sus propios criterios y lejanos de lo que dice la Escritura. Bueno, al ser Dios el creador, ahora explico cómo funciona esto. Antes de presentar el problema de la idolatría, voy a presentar de forma muy breve qué es tener a Dios, por nuestro Dios, al Dios verdadero. Bueno, al ser Dios el creador, y siendo Él santo, siendo Él bueno, entendiendo que las Escrituras dicen que Él es santo y que Él es bondadoso, entonces aquí hay una implicación. Yo voy a vivir con confianza porque nada me apartará de Él. Si Dios es mi Dios, yo vivo con confianza. Tú, Señor, me has creado. Naturalmente, has enviado a tu Hijo, enviaste lo más preciado de ti para mí, para los que has de redimir. Y entonces eso implica que nosotros viviremos con confianza. Yo voy a vivir con confianza porque has enviado tú a tu Hijo mismo. Y eso me va a dar a mí seguridad. Si enviaste a tu Hijo mismo a pagar por mí, ¿qué me podrá pasar que me pueda apartar de ti? Nada. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Roma, dice, hermanos, pues, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Nada, ninguna cosa, ninguna circunstancia. Bueno, eso naturalmente, si Él envió a su Hijo para pagar por mis pecados, esto desde luego me debe llevar a una vida santa y a un correcto cuidado de mi prójimo y del mundo, pero todo bajo el reinado del Mesías. Miren, si tengo a Dios por mi Dios, al Dios de las Escrituras, habiéndome ceñido a las Escrituras, entonces tengo seguridad. Este Dios me hizo, envió a su Hijo, yo me siento seguro. Pero como en las mismas Escrituras Él da orden de cuidar de mi prójimo y del mundo, todo esto bajo la promesa del Mesías, entonces todo lo he de llevar a cabo bajo el dominio de ese Mesías, bajo la promesa de ese Mesías. Ahora, por ejemplo, crecerá la ciencia e irán bien las instituciones porque me ha encargado el mundo. Dios dice, llena la tierra, sojúzgala. ¿Esto qué implica? Va a crecer el dominio de la tierra, naturalmente, va a crecer la ciencia, se llena el mundo debidamente, se dan adecuadamente las relaciones con el prójimo. Entonces sobreentendemos que conociendo a ese Dios verdadero, teniéndolo a Él como mi Dios, naturalmente tengo a las Escrituras como la dirección de mi vida, como la voluntad de la expresada. Entonces llevo a cabo esa tarea en el mundo, crece la ciencia, caminan bien las instituciones. Al encargarme Dios a mi prójimo, si es mi autoridad, por ejemplo, como autoridad, lo voy a respetar. Como inferior, si me encarga mi prójimo y en este caso es inferior, lo voy a proteger. Y si es un prójimo igual a mí, es decir, con mi mismo rango, digámoslo, con mi misma autoridad, lo he de cuidar. Un caso de esto, por ejemplo, lo vemos en las Escrituras. El apóstol Pablo dice, mira, Filemón,
tenías tú como esclavo a Onésimo, ha escapado, le he dado el evangelio, ha llegado a Cristo, a los pies del Señor, te lo mando de nuevo, ¿sí? Si algo, pues, él te debe, que haya algo tomado al salir de allá, ponlo en mi cuenta. Pero dice el apóstol Pablo, ahora te pido que lo recibas como tu hermano. Sí, naturalmente, no quiere decir que no va a trabajar, no quiere decir que ya no va a hacer nada, ¿no? Sí, tendrá deberes, pero ahora tú no le tratarás ya en la relación de esclavo. Ahora tú tienes un cuidado de él. Ahora, como es tu inferior, ¿sí? Es tu igual como hermano, pero laboralmente es tu inferior. Y como es inferior a ti, la relación, en este caso, de prójimo con él, que es inferior a ti, es de cuidado. Entonces te lo mando para que cuides de él. Por eso dice, recíbele como a hermano en la fe. Bueno, es un ejemplo que da la Escritura. Y bueno, miren, por otro lado, hermanos, si Dios es mi Dios, ¿cómo funciona el mundo? Sin idolatría y Dios siendo mi Dios, pues implica, Señor, tú eres mi Dios, me acerco a las Escrituras que hablan de ti, veo el mensaje en las Escrituras y entonces entiendo las órdenes que tú das. Entre ellas pides que sojuzguemos al mundo. Como tú eres un Dios inteligente, bondadoso y santo, y nos das el dominio sobre la tierra, entonces esto implica que al mundo yo no le voy a temer. Al mundo lo voy a dominar, pero para la gloria tuya bajo tu ordenanza. Entonces el mundo ya no funciona como mi enemigo, o bien también ya no funciona como algo sin orden, ya no funciona como un caos. Vean, hermanos, ese era el sentido de culturas antiguas. Ven en el mundo un enemigo, como que la naturaleza es mi enemiga. ¿Ah? Como que ahora tengo yo que ver casi cómo me defiendo de la naturaleza del mundo. Entonces, el mundo, lejos de ser un enemigo, ¿sí? Incluso lejos de ser algo caótico, sin orden, será el lugar para que yo domine para la gloria de Dios y para beneficio mío. Ese es el sentido de la Escritura. Tú eres mi Dios, tengo tu palabra da la orden de que bajo o debido a precepto tuyo, tengo que cuidar del mundo. Entonces el mundo ya no es mi enemigo. El mundo ya no será declarado un lugar sin orden, una naturaleza desordenada. Tengo que investigar cuál es la normativa sobre la cual has hecho esta creación, esta naturaleza. Y gradualmente la voy a ir entendiendo, porque la ordenanza tuya es que yo la domine. Bueno, pero ¿qué pasa con la idolatría? Ahora resumí de forma muy, muy general para abocarme a la ordenanza de este versículo 4. Ahora, ¿qué pasa con la idolatría? ¿Por qué la prohibición? Decía en el principio, cuando abrí el bosquejo, comencé con la introducción, bueno, ya con el desarrollo después del título, decía que el creyente común suele ver la idolatría solo como, en lugar de Dios pongo a un ídolo. Y tal parece que el mundo y todo sigue igual, y lo único que cambia es la adoración cultica al ídolo. Como que tal parece que en lo demás nada se afecta. Miren, se suele ver la idolatría así. Está Dios, lo quito de su lugar, en su lugar pongo a un ídolo, pero solo es que el culto se lo voy a dar al ídolo. Pero en lo demás, la vida familiar, la vida laboral, la vida estatal, política y todo lo demás sigue igual. Fíjense, hermanos, el concepto es muy peligroso, porque la idolatría se suele reducir a una cuestión cultica. Como que el mundo ya es como él es, y solo la idolatría consiste en quitar a Dios de su lugar y ahí colocar a un ídolo en el lugar de Dios. Pero no cambia el mundo. Es una idea
pero equivocadísima. Está de cabeza eso. Lo que la Escritura nos enseña es algo totalmente distinto. Miren, hay varias razones. Dios nos está diciendo con ello, mira, no quiero que voltees a los ídolos. En primer lugar, voy a dar las razones que están aquí de forma general. Por mí, o sea, la razón primera, por Dios. La segunda, dice Dios, por ti, por tu prójimo y por el mundo. Es decir, hay varias razones. Las razones por las cuales Dios prohíbe la idolatría es por Dios, por mí, por mi prójimo y por el mundo. Y eso es lo que ahorita vamos a desarrollar de modo general. ¿Por qué prohíbe la idolatría? ¿Sí? Ya quien pudo ver ahorita lo que desarrollé antes de estos puntos sobre la idolatría y si no hay idolatría y el Dios verdadero es mi Dios, ya más o menos pudieron ver por dónde va a ir el sermón. Pero de todos modos hemos de desarrollar. Miren, vamos por la primera razón, con respecto a Dios. La Escritura es clara. El Señor dice, mira, yo soy un Dios celoso, no quiero adoración a nadie, es para mí. Es una orden que da la Escritura. Pero ahora, mirándolo con mayor detalle, que es el fondo mismo que está en la Escritura, ¿qué significa esto? Bueno, si Dios, el Dios verdadero, es el creador y el gobernador del mundo, del universo, es el gobernador de toda la creación, entonces ese Dios en la idolatría deberá ser suplido por alguien más. Entonces ya no lo declaro a él creador, sino que declaro a un ídolo, hombre, cosa, lo que sea, le doy la calidad, digamos, le doy la calidad de creador u origen de todas las cosas. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Es muy interesante. Entonces, siendo así, el ídolo va a dirigir todo. Porque si el Dios verdadero es creador y gobernador de todas las cosas, y entonces yo no lo declaro a él como el Dios verdadero, sino que en su lugar pongo a un ídolo, entonces en función de ese ídolo yo voy a mirar todas las cosas. A ese ídolo lo declararé origen de todas las cosas. Sin yo saberlo, a ese ídolo lo voy a considerar creador de todas las cosas. Y lo voy a considerar a su vez director o bien dirigente de todas las cosas. Ese es el funcionamiento que tiene la idolatría. Bueno, pues miren, vemos la confesión que yo tengo del creador y la criatura, ¿sí? ¿De quién soy yo? Pues soy un ser creado. ¿De quién me hizo? El creador de todas las cosas, el Dios verdadero presentado en las Escrituras. Si él ya no es mi Dios y en su lugar yo he colocado un ídolo, otro Dios, naturalmente los dioses no existen, son falsos, pero he colocado un ídolo en su lugar, entonces ¿qué viene? Mi confesión va a cambiar. Debo declarar a alguien más creador y dirigente de todo. O bien voy a decir, si no, todo esto es un caos. Hay quienes piensan de esta forma. No creo en Dios, pero todo es un caos. Entonces, pues tienen al caos como divinidad. Eso ya es, nos podemos imaginar nada más lo que esto significa, un desarraigo espiritual horrible, ¿no? Es decir, en esto no hay orden, no hay nada, todo está como a la deriva, como a la suerte, pues es una cosa que nada más ese pensamiento hasta espanta. Bueno, entonces no hablo de Dios como el creador de todas las cosas, sino que en su lugar coloco un ídolo. Ese ídolo, ¿quién puede ser? Si no es Dios, como solo hay Dios y su creación, entonces si no es Dios, es un hombre o una cosa creada. Porque no hay más dioses, él dice, yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Si él no lo declaro como Dios, entonces
mi ídolo, mi nuevo Dios, digámoslo así, ese es el ídolo, mi nuevo Dios es alguna cosa creada, piénsese estrella, agua, oxígeno, árbol, o como en la película Señor Wilson, o el otro que adoran, que es una cabeza de un jabalí, ahí, piénsese en cualquier cosa, pero no es Dios. O bien, yo soy el mismo creador de todas las cosas. Yo soy el que da orden y forma a todo lo que hay. Entonces, si no es Dios el creador, alguien más tiene que ser el creador y en cierta forma poner orden. O en ese caso decir, es el caos lo que reina. No hay orden, es caos, pero al final ese caos funciona como mi Dios. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en muchos sectores, incluso del mundo científico, del mundo filosófico. Es un peligro gravísimo. Pero bueno, decía entonces, quitado Dios de ahí, ¿quién ha de ser el ídolo? Ya sea el hombre o alguna otra cosa. Si no es Dios, es algo creado. O sea, decíamos árbol, un astro, el agua, lo que sea. Y ahora, ¿eso qué implica? Debo cambiar a quién decirle Dios. O tal vez yo no le quiera decir Dios. Tal vez le digo origen. Ya no le digo Dios, pero le digo origen. Y entonces puedo decir, mira, pues no hay Dios, es que en ciencia no confesamos a Dios, lo que creemos es que en el principio el origen de todo pudo haber sido una materia tal vez que colapsó y dio lugar a lo que hay, pero a eso le llamo origen. Eso está suplantando a Dios. Es suplantar a la persona de Dios, pero no solo es que quito a Dios de ahí, pongo una estatuilla y solo la adoro y en lo demás vivo normal. No, es un cambio drástico de toda la vida. Entonces viene un ídolo al que considero el creador. Ahora tengo que buscar a él cómo decirle Dios, pero también cómo darle gracias. Por eso si soy un científico, por ejemplo, un biólogo, y no creo en Dios, entonces tengo que darle gracias, en lugar de darle gracias al Dios verdadero, no, pues es que gracias a que la naturaleza tiene sus propios procesos, es que se da la cicatrización. Estoy dando gracias. ¿Cómo funciona la idolatría? En los más altos niveles académicos. Ahí está la idolatría. Así funciona. Bueno, y decía entonces, físicos, biólogos, filósofos, declararán, por ejemplo, al ídolo. Lo declararán así. Tal vez no hablo de Dios, como que la palabra en el mundo académico para muchos parece prohibida, pero no les parece prohibida la palabra origen, o no les parece prohibida la expresión causa de todo. Y entonces tal parece que es una materia inicial comprimida, o ya sea una explosión, o ya sea alguna partícula, o bien alguna materia muy vieja, como de millones de años atrás, o miles de millones, o lo que sea, pero a eso lo voy a declarar ser el origen de todas las cosas. Entonces ya nos podemos imaginar, hermanos, el rumbo que la ciencia, el rumbo que el mundo académico va a tomar si Dios, el Dios de las Escrituras, no es el Dios verdadero. Ya nos podemos imaginar que no, por eso decía en el principio, la idolatría no es nada más, de aquí quito a Jesús y aquí en su lugar pongo a esta estatua. Y todo lo demás sigue normal y yo hago ciencia normal independientemente de esto. Solo cambia el puro culto. No, cambia toda la vida. Si el Dios de las Escrituras no es el Dios verdadero, sino que hay un ídolo, alguien más creó las cosas, alguien más aporta orden a todas las cosas, o algo más aporta orden a todas las cosas. Recientemente en clases estuvimos estudiando la filosofía griega antigua, cómo ellos buscaron el origen y la unidad de todas las cosas en algo creado.
En algunos casos puede ser en el agua, en el aire, en alguna otra materia, como resultado de esa idolatría, de no conocer al Dios verdadero. Todo va a cambiar. Por eso Dios está diciendo, miren, por ciertas razones prohíbo los ídolos, porque si me quitan del lugar, ustedes entonces están imaginando lo creado de forma distinta. Ya no yo, ya no es mío. Se lo están atribuyendo, sin saberlo ustedes, se lo están atribuyendo a algo más, a alguna persona, a alguna cosa. Y eso que ustedes ahora vean como mundo va a funcionar de manera distinta. Por eso nosotros tan solo, hermanos, hablamos de creación. La gente que no cree en Dios dice la realidad. Lo que se ve se reduce ya no a lo creado, a lo que fue hecho, sino la realidad, la madre naturaleza, como si ella misma tuviera poder en ella para generar lo que hay. Cuando cuando la escritura nos enseña pues, que todo eso es producto de la mano divina, de la mano dirigente, creadora y dirigente de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Vemos, Dios está diciendo, miren, por razones fundamentales, en relación conmigo, les prohíbo volver al ídolo. Todo se va a cambiar. Si no me declaran a mí, todo va a cambiar. Se va a introducir una realidad, se va a quitar, la verdad, la creación de las cosas, esa realidad se va a cambiar por otra. Hagan de cuenta, hermanos, es un ejemplo sencillo para tomar aquí un ejemplo. Esta Biblia, por ejemplo, es de nuestra hermana Viviana. ¿Qué pasa si yo digo, hermanos, pues miren mi Biblia? ¿Ven que ya huí de la realidad? La realidad es que esta Biblia es de nuestra hermana Viridiana. Esta Biblia no es mía. Se está suponiendo un mundo diferente. ¿Qué va a implicar cuando se pierda? Mira, dile a Ernesto que allá está su Biblia. Pero no, la Biblia no es de Ernesto, es de Viridiana. Implica que si alguien le hace daño, venga un niño, la raya, y tal vez los padres dicen, vamos a pagarla, me van a pagar a mí el dinero, cuando ese dinero no es para mí, es para nuestra hermana Viviana. Entonces estoy cambiando la realidad por algo que es irreal, porque esta Biblia le pertenece, no a Ernesto, le pertenece a Viviana. Esa es la gran diferencia. Entonces ya aquí estamos diciendo, bueno, se trata de un libro de papel, es la Biblia, pero estamos hablando de un libro de papel, de pertenencia. Por ser de ella y yo quedármela, no cambia de color, salvo que yo pueda hacerle algo y la pinte para que no se diga que es de ella, ¿no? Si la robé, ¿no? Por ejemplo. Pero hablamos de la creación y decimos, es que Dios hizo todas las cosas. Si yo no declaro a ese Dios como el hacedor de todo, entonces, y en su lugar pongo un ídolo, entonces alguien más hizo todas las cosas. Entonces todas las cosas van a funcionar de manera diferente porque ya no son pertenencia de aquel que las hizo. Son pertenencia, ahora declaro yo, de un ídolo al que puse en el lugar de Dios. Y esto va a tener un funcionamiento totalmente diferente. Luego miren lo que va a implicar. Bueno, y esta nueva divinidad, este ídolo que yo pongo, ¿puso leyes? Porque la Escritura dice que Dios ha puesto límites, leyes, ha puesto distinciones en la creación, porque Él es muy claro, ya llegaremos en Levítico, mira, no mezclarás hilos, no mezclarás las especies animales. Tú no puedes juntar, mira, nunca y te imagines una relación sexual entre Dumbo y Porky. Lo que yo estoy diciendo, para que los niños entiendan más, ¿no? Spirit y Porky. Spirit, así es un caballo, ¿no? Un caballo, ¿no? Está diciendo Dios, no puedes mezclar las especies, hay un orden.
ese Dios ordenado, inteligente, ha colocado leyes variadas en toda la estructura de su creación. Entonces, si yo coloco a un ídolo, tengo que buscar, empiezo a ver el mundo, veo que hay leyes biológicas, el cuerpo funciona de cierta manera, el aire funciona de cierta manera, el clima funciona de cierta manera, hay un patrón para la lluvia cada cierto tiempo, hay un patrón para las estaciones del año, hay un patrón para el río, para el correr del agua del río, todo tiene un patrón, hay leyes en todo. Dejo caer algo, cae en cierto tiempo. Dejo caer una cosa con un peso mayor o menor, que no enfrente la resistencia del aire, como una pluma, por ejemplo, de paloma, sino que dejo caer un tabique o un libro y van a caer en el mismo tiempo. Entonces yo debo arreglármelas. Si soy un investigador y digo, pues el Dios verdadero no es, si no he colocado un ídolo, a ese ídolo le tengo que asignar el orden de todo lo que hay. Eso es lo que está pasando en las universidades. Están tratando de buscar ese ordenamiento. Entonces, ¿ellos cómo lo hacen? Pues mira, al inicio, algunos de ellos, pues mira, hubo alguna materia un poco caótica, de pronto pues se hizo grande, colapsó, explotó, y de ahí se hicieron todas las cosas. Oye, pero ¿y las leyes y todo esto cómo funciona? Pues de algo como del azar, no sabemos cómo. Como cuando un niño miente. Exactamente es lo que pasa con el científico, solo que en otras dimensiones. Bien, pero llegamos a casa, oye hijo, cierra la ventana, entra mucho aire. Y el niño se acerca, corre el barandalito de la ventana, pero no hay vidrio. ¿Por qué no está el vidrio? No sé, como él lo quebró, es que oí que hace rato que aventaron una piedra cuando no estabas. ¿Pero cómo? De la calle. ¿Y dónde está la piedra aquí? Bueno, pues la quité hace rato. Oye, pero eres muy pequeño para haber quitado los vidrios. Bueno, es que lo hice con mucho cuidado. Los fui a llevar a la basura. Pero, ¿y te asomaste? ¿Algún vecino vio? ¿Podemos salir a la calle para ver quién de afuera aventó? No, bueno, es que no había ruido. ¿Ven cómo el niño va a empezar a componer? O sea, miren, pues estoy poniendo un caso aquí hipotético de un vidrio. Pongamos llega el niño con una gomita que no es la suya. Ay, hijo, qué bonita goma, pero esa no te la he comprado yo. Bueno, es que mi amigo, tengo un amigo y en la escuela, pues yo le dije, a ver tu goma, y entonces él me la prestó, me la dejó traer. Pero entonces él va a hacer tarea en su casa sin goma. Bueno, no, mira, bueno es que él tiene 2 gomas. Pero ¿cómo? Entonces, ven hermanos, los niños suelen hacer eso, ¿no? Algunos tal vez hasta lo hicimos, de pequeños llegamos a hacer ese tipo de cosas para justificar. Ya ven que antes no se nos permitía para nada llegar con una cosa ajena a la casa, ni siquiera con un lápiz. Era una cosa era casi lo partían a uno en 2, de una buena pela que le daban por llegar uno con un sacapuntas que no era mío. ¿De dónde sacaste esto? No, hombre, le decían a uno, lo devuelves encima de una buena tunda que ya le habían puesto. A algunos les pasó eso, ¿no? Claro, también había hogares que, bien, qué bueno, para que acumules, ¿no? Aceptan otras cosas. Pero bueno, decía esto, hermanos, por el asunto de cómo toda esta realidad cambia. Y de pronto, si yo estoy buscando las leyes en un Dios, ahora pues tengo que justificar, oye, y entonces, por ejemplo, hablo con alguien así que vive en esa idolatría, no tiene a Dios por el Dios verdadero, al Dios de las Escrituras, y le digo, oye, pero ¿cómo explicas el orden del mundo? ¿Cómo explicas las leyes, todo esto que... No, mira, pues lo que pasa es que es un proceso es inexplicable, pero mira, es que se crea hasta ahora, debió venir de este proceso, y casualmente se fue dando. Lo que pasa es que el cosmos tiene sus leyes, empieza a explicar, y nos podemos imaginar a un niño, oye, hijo, ¿por qué está mojada la cama? Un marciano vino en la noche. ¿Cómo? También, o sea, los marcianos orinan. Yo creo.
porque sentí algo a mi lado, como en la noche. Y entonces dije, hazte para allá. Imaginen un niño así que elabora una gran mentira. Entonces así nos podemos imaginar al científico, dos creyentes. Oye, ¿de dónde salió todo esto? Y el otro dando la razón y uno así. Mira, tremendo. Oye, y a ver, ¿cómo explicas la cicatrización? No, es que el cuerpo, por una inteligencia. Y él y yo, mira qué chistoso. Como oír los papás al niño, ¿y qué del vidrio? Es que cayó una gran piedra de la calle. Y entonces se oyó el ruido muy fuerte. Yo estaba haciendo mi tarea y salí corriendo. ¿Está mintiendo? Algo parecido. Se puede oír como algo tal vez humillante, como que lo rebajo, pero en sustancia es eso y no otra cosa. La idolatría sí funciona. No declaramos que el Dios de las Escrituras es el hacedor de todas las cosas. A alguien más le tengo que adjudicar la hechura de todas las cosas. O bien el hombre mismo. Porque pues ya hubo ideas, ya en su momento incluso las hemos de estudiar, cuando lleguemos a la idea de algunos hombres que en la historia dijeron, la realidad la construyo yo. La realidad la construyo yo. ¿Sí? Mira, no es que esto sea negro. Yo construyo en mi mente la negritud de esto. Yo construyo en mi mente la forma del árbol. Yo construyo en mi mente la forma del astro. Pero todo está surgiendo de mi mente. Y entonces el hombre se vuelve un tipo de creador, conformador del mundo. Así funciona la idolatría. Vemos todo lo que afecta, hermanos. Y miren, hay un autor, voy a leer una pequeña parte, porque si no se coloca en Dios, no se declara al Dios verdadero como, como nuestro Dios, entonces en algo más se debe poner la confianza. Y cuando ya no es en Dios, incluso la puedo poner en cosas como un régimen político, como en cualquier otra cosa, un gobernante o bien una idea. Digamos, es como la gente que dice, yo creo que el feminismo es la solución a los problemas patriarcales de la sociedad. ¿Ven en el feminismo una solución? Hay quienes dicen, pues yo veo en la elección libre así de género, en toda este desorden sexual que hay, yo veo que es la respuesta al problema traumático de la sexualidad en la historia. Así deciden ellos que ahí está el orden. Y hay un autor que, pues, algunos leímos una obra en la escuela, en el nivel de bachillerato, El arte de amar, de Erich Fromm. Él tiene un libro que se llama Y seréis como dioses, y dice, él era judío, dice, el tema central de la Biblia es la lucha constante contra la idolatría, el tema central. Y hoy en día, la historia de la humanidad es la historia de la adoración de ídolos, desde los primitivos de madera y arcilla hasta los modernos como el Estado, el líder religioso, el político y el consumismo. Antes los ídolos eran llamados Baal o Astarte. Hoy, honor, bandera, fama, artista. Ven qué interesante. ¿Cómo expresa? Él era judío. ¿Cómo expresa esto? Dice, pues, la idolatría sigue ahora. La idolatría tiene que ver con un cambio de la realidad por insertar otra cosa que no es. Es decir, mire, esta realidad está hecha por Dios. Si yo no declaro a Dios como mi Dios, entonces esta realidad es otra cosa. El ejemplo que ponía de la Biblia. Esta es mi Biblia. Ya no es de nuestra hermana, ahora es mi Biblia. Es mentira, es irreal. Ella ya está siendo vista por todos en algo no real. Cuando alguien dice, ¿de quién es? Si dicen, es de Ernesto, están en algo no real, no es de Ernesto, no le pertenece a él. Entonces así, hablo del mundo, no declaro al Dios de las Escrituras como el hacedor, alguien más tiene que ocupar su lugar. Bueno, eso es por un lado con respecto a Dios. Ahora, con respecto a mí mismo, miren cómo funciona esto.
Ya ahorita estamos tocando la idolatría, el mundo académico, nuestros conceptos. Miren, vamos a ir a esto siguiente. Con respecto a mí mismo. Ahora Dios dice, mira, no vuelvas a los ídolos, y es como si Él dijera, por mí no lo hagas, yo soy celoso, pero es que mira, me vas, en mi lugar vas a poner un ídolo y todo tu panorama va a cambiar. Tendrás que dar razón de todas las cosas hechas y se las vas a atribuir a alguien que no tiene el poder que tengo yo. ¿Quién va a ocupar ese lugar? Mira nada más la serie de cosas que tendrás que elaborar para justificar a tu nuevo ídolo. Es un problema grave. Luego enseguida sería por nosotros mismos. Miren, por ejemplo, de haber un ídolo, por ejemplo, quedo yo bajo un esquema falso. Si hay idolatría, yo estoy bajo un esquema falso. Por ejemplo, me defino mal. Si Dios no me ha creado a mí, sino algo menor, yo le atribuyo la divinidad a un árbol, a un animal, a un astro, que son menores que yo, posiblemente no en tamaño, pero sí en capacidades. Al hombre se le da una capacidad que no tienen los animales, ni mucho menos las cosas comunes. Decía, que si algo menor a mí me ha creado, ¿cuál es el efecto? Me voy a valorar como algo menos. Me voy a infravalorar. Imaginen, mi vida va a depender de un perico. Mi vida va a depender de un mapache. Mi vida va a depender de un árbol. Entonces, ¿qué vengo yo a valer? Oye, ¿dónde está cifrada tu vida? Pues en ese árbol. Entonces, ¿quién soy yo? Esos son los efectos. Y la idolatría esencialmente tiene que ver conmigo mismo, con la percepción de mí mismo, con lo que yo mismo me considero ser. En ese grado afecta la idolatría gravemente. Por ejemplo, si alguien igual a mí me hizo, ¿a qué me va a llevar esto? Si alguien menor a mí me hizo, el resultado es, me voy a infravalorar. Pero si alguien igual a mí me hizo, eso me va a llevar a la rebeldía. Miren, hace unos 300 años, más o menos por allá, se declaró el Estado como la más grande autoridad. Eso a que dio lugar con el tiempo, a que después dijeran, el gobierno es una gran autoridad. Bueno, nosotros somos personas como las personas que gobiernan allá. Y la gente a que fue llevada a decir, nos podemos rebelar, somos iguales. Si se está declarando que todos los humanos tenemos libertad, igualdad y fraternidad, entonces yo no soy menos que el gobernante, no soy más que el gobernante, somos iguales. Tengo tantos derechos como él tiene derechos. ¿Y a qué llevó esto? ¿A qué llegó la cultura? A la rebeldía. Y eso derramó mucha sangre. Manifestaciones, inconformidades, etcétera, y es hasta lo que en nuestros días estamos viviendo. Y eso tiene que ver conmigo mismo. Si por ejemplo, hoy una forma de idolatría, de ese cambio de realidad, se puede ver, por ejemplo, en las redes sociales. Hoy se está viendo en la juventud. ¿De qué dependen muchos jóvenes? De esto. Un amigo más, Facebook, bueno, yo no tengo Instagram, pero se supone funciona parecido, ¿verdad? Son amigos, ¿no? También Instagram, ¿no? Y otros que hay. Entonces, miren, tengo 50 amigos, cara triste. 500 amigos. Oh, pero mi amigo llega y dice, tengo 502. ¡Oh! Él es más que yo. Y la pregunta es, ¿y para quién soy más? ¿Con cuántos hablo de verdad? ¿Con cuántos me desahogo verdaderamente de todos los amigos que tengo en Facebook? Yo supongo, hermanos, tal vez con 3.
4. Para hacer una fiesta, pues posiblemente invito a 20, no sé, pues se me ocurre de pronto. Pero yo creo que para tener un contacto bien, en forma, para desahogarme, para compartir momentos importantes, sobre todo para apoyarme en esa persona en un suceso difícil para mí, pues no hay 500 personas que están ahí. Esa es pues como diríamos, cuando algo no es real, que es como cuando hay una ciudad que no es real, como la hipotética, pero hay otra palabra que sería como algo, como algo subjetivo, pero que no es real, así como que dijéramos, mira, es que tienes tú muchos amigos y eres muy popular en la ideal república de Facebook, pero no existe. Ajá. Sí, o sea, en tu propio castillo ahí, creado, tu nube ahí, de Facebook, ahí eres muy popular. Entonces, miren, en la juventud, incluso, debo decir, mucha gente adulta, por eso vive con la sed, con la zozobra de las notificaciones. Subí mi publicación y ¿cuántos le dan like? Pero no es una cosa, por ejemplo, a ver, como que publiqué, hay grupos ahora en Facebook, ¿se da? Yo creo que varios lo hacemos. De pronto, a ver, un grupo aquí, Hegel y la filosofía, y ahí nos metemos, y luego hay discusión buena, ¿no? O que filosofía de X tiempo, o que la historia desde los ojos de Bloch, ¿no? Algún autor, y ahí entramos, estamos en la discusión y nos gusta. Pero como ya es gente con una cierta seriedad, entran a discutir, ahí no se dice cualquier cosa, no se suben memes, por ejemplo, hay una persona que controla ese muro y decide si da permiso de que se publique lo que quiera yo, si no, él dice, no, mira, tú ya estás atacando, luego hasta nos dicen, si andas mal, te silenciamos un tiempo, ¿no? Porque estás peleonero y sin razones, ahí no se puede, como en casa de, oye, amor, ¿ya estará la comida? O tú no me quieres, soy tu criada. No hay eso, ¿no? Sino, a ver, es que yo tengo este concepto. No, es que tú eres malo. No, a ver. Viene el que administra esa red y dice, no, siguiente cosa que hagas así, te sacamos del grupo o te silenciamos unos días. No vas a poder publicar. Pero fuera de esos grupos, por ejemplo, jóvenes, adultos, incluso decía, viven de esa cantidad de amigos. Es decir, en la red social está su confianza. ¿Cómo amanecen? Por eso muchos ponen tu estado. Dicen, tu estado, no mi estado de si soy de Guerrero, no, mi estado, triste. Mi estado, aquí comiendo. Pero no es selfie de comiendo en las tamales de la esquina, no. Selfie de él, fui al restaurante caro. Mi selfie, mi situación hoy. Mucha gente, lamentablemente, vive en dependencia de las redes y, por desgracia, las redes se han vuelto algo así como un dios para ellos, o esencialmente se han vuelto un dios para ellos. Depende el ánimo de ellos de la red. Depende su estabilidad de la red. Incluso pasan a otra realidad. Miren, porque veo así, a ver, número de amigos, ya varios me mandaron, 1000 amigos. Soy muy popular. Y cuando tenemos cumpleaños no tenemos 1000 felicitaciones. Tenemos 10. Cuando mucho. No sé, yo tengo, no sé cuántos amigos, pero me felicitan 3. Pero aquí, bueno, ya los que somos de la comunidad, muy felices nos sentimos de tener la felicitación de la comunidad. Es decir, en Facebook nos felicitan, oh, gracias, oye, qué amable, ¿no? Pero esencialmente la que me mueve mi vida es la felicitación de aquí, porque son los hermanos con los que convivo, ¿no? Es la familia de la fe, ¿sí? Desde luego, una felicitación externa,
no va a molestar, ¿verdad? Porque cuando alguien de nuestros hermanos allá vean el sermón, no quiere felicitaciones, no, sí, felicítenme cuando sea mi cumpleaños, ¿no? Les digo así en la red a nuestros hermanos de Chiapas, ¿no? Pero decía entonces, se pone la confianza y entonces creo que soy algo, pero en realidad allá afuera, al que llamo amigo, no funciona sino como un conocido, porque hay gente que nos manda amistad o a veces puede ser que mandemos amistad, pero con un fin, como actualmente lo estamos haciendo, nos movemos con ciertos canales en las redes, y nosotros, ¿por qué buscamos llegar a otros? No en sí buscamos, en sí lo que nos interesa no es en sí el número de suscriptores a nuestros canales. Nuestro objetivo no es que alguien diga, suscrito, es algo totalmente gratis, ¿no? Suscrito. No es ese mi objetivo, como decir, hermanos, ya tenemos 1,000 suscriptores en el canal de Colegio Superior. No es nuestro objetivo. ¿Cuál es? Que haya suscriptores, pero que a su vez ellos comuniquen a otros, compartan, y entonces alguien diga, oye, esas clases que dan ahí, esos consejos, esos sermones, son de utilidad, quiero. Y cuando haya gente que nos venga a buscar y diga, quiero, le vamos a decir, ven. ¿Qué va a pasar si alguien en algún lado lejos allá se pone en contacto con nosotros, que fue alguien, no sé, de Honduras? Pastor, me interesa mucho, voy al tanto, anoto los sermones que das, ¿tienes algo más? Estoy ávido, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le diré? No, te los vendo, si no, no. Si le diré así, no, a ver, ¿quién eres tú? No, a ver, ¿para qué quieres mi voz? ¿Me vas a hacer brujería? No. No, mira, tenemos temas de varios de estos, ¿cuál quieres? Te los envío por correo. ¿Cuánto te debo? Si tú tienes sed por la palabra, tómalo. No te cuesta. Eso es lo que queremos. ¿Qué queremos? Que otros conozcan lo que nosotros por años llevamos conociendo. Eso es lo que queremos. Entonces nuestro objetivo está en que alguien solo diga, ya me suscribí. Está bien, pero si él también no lo comparte, decimos, oye, mira, gracias por tu suscripción, está bien, pero es que eso no nos basta. Mira, es que nosotros queremos que tú le comentes a tu familia. Y entonces él dirá, o sea, ustedes se quieren hacer famosos. Mira, no, lo que queremos hacer famoso es lo que hablamos. Porque imagínense con la pinta que yo tengo y famoso. No, lo que queremos que haga fama es la palabra. Que alguien diga, mira, allí dicen algo que no dicen en mi iglesia. Ahí se enseña lo que no me dicen acá. Pero es que por años lo hemos cultivado y Dios ha decidido darnos, y como tenemos la ocupación de darlo a nuestros hijos, el Señor dice, te veo interés, toma. Y nos da más conocimiento, por eso. No es que somos seres especiales con una capacidad mayor, somos como los demás. Hay otras personas mucho más capaces que nosotros, pero solo que nosotros hemos asumido el reto y la tarea de hacer lo que Dios nos pide hacer. Con deficiencia lo hemos hecho, pero ahí estamos. Y el Señor dice, bueno, como quieren enseñar ahí, les voy a dar capacidad. Y eso explica, pues, por qué hoy tenemos, por ejemplo, grandes profesores. Recientemente vimos un video de Jocabet y de Julieta, precisamente. Iba a decir de la cantante Julieta, también. Y Jocabet, que también viene en unos días más. No fuera eso posible sino al trabajo de quienes están detrás. Digamos, por ejemplo, de nuestra hermana Rubí, una profesora muy experimentada, con muchos años, que ella ya rápido puede, ahorita enseño, no sé, a Cuca, ¿no? Bueno, nuestro hermano Cuca, a ver, voy a enseñarle esto, ya le da eso que otros no sabemos. Yo no sabría cómo enseñar a leer a un niño, no tendría la metodología. Yo creo que todos podríamos lograr enseñar a alguien a leer, pero una cosa es con una buena técnica
y otra es pues, sin una buena técnica. Se va a lograr, pero vamos a tardar más con cierta deficiencia. Pero pues esto lo hace posible quienes detrás van avanzando, saben cosas y mira, tenemos profesores muy experimentados, hermanos, hermanas, que logran llevar a los niños a este nivel en temprana edad. Y bueno, esto salió, y no recuerdo, aquí ya tuve una digresión, pero estaba, no sé cómo llegué a esto, pero estaba con la red social, ¿no? Inicialmente eso vuelvo ahorita, tal vez recordaré y reconectaré. Pero, bueno, esto decía, hermanos, por razón salió por las suscripciones y esto de los videos, que no queremos nosotros en sí decir, hermanos, es que ya en Facebook o en internet conocemos a 1 millón de personas. Pero si es 1 millón de personas que dicen, salió un nuevo video de ellos, luego lo veo. No nos sirven esas personas. Pero es que también no les sirven al reino, porque no son comunicadores de la palabra. ¿Qué hacemos aquí nosotros? Hermanos, vi un video muy bueno, se los voy a pasar, porque queremos que se sepa lo bueno que hay en otros lugares. Porque a veces hacemos eso, o muchas veces, hermanos, comparto este video, es muy bueno. ¿Sí? Hermanos, les comparto esta página, es muy buena. ¿No? Y estamos compartiendo porque consideramos que pues lo que es bueno, lo que es para nuestro crecimiento, lo debemos compartir. Entonces nosotros en sí no esperamos, si alguien no entiende, alguien de fuera que dijera, pues, no, yo veo que ellos lo que quieren nada más es hacerse famosos. Bueno, ya no decimos nada. Decimos, no, es que él no sabe. A lo mejor él mismo se suscribe y no le interesa, pero él no sabe qué le da a suscribir. Él lo comparte en su muro y posiblemente el cuñado de él dice, qué bueno está esto, voy a estar siguiendo esa página y alimentarme de los sermones y de las clases. Ese es por el que íbamos. No nos importa si son 10 millones. Es más, si yo pudiera decirle a Dios, Señor, te ruego en una oración, te ruego que al canal se suscriban todos los que son elegidos por ti. Ok, fácil, ¿no? Todos los que están ordenados para la salvación, que les interese tu palabra, nada más ellos que se suscriban. Pues, hermano, sería muy cómodo, ¿no? Ya se solucionó, pero no. Pues habrá quienes se suscriban, les guste un tiempo, luego lo dejen. Pero ¿qué buscamos nosotros? Que la palabra llegue. Y esto lo decía por la red social. De pronto parece que teniendo muchos amigos soy mucho. Nosotros podemos tener suscriptores, pero no todos están siguiendo lo que decimos. Tal vez le han dado clic a nuestros trabajos, lo que estamos haciendo, pero su corazón no le ha dado clic. Nosotros queremos el clic de acá. Queremos ese clic. Sí, como si hubiera, no sé, un corazoncito aquí que apriete. Si se inventara eso. Queremos tu corazón. Ay, pero ¿cómo? No, que hacen eso, a lo mejor estarán esperando dinero. No buscamos dinero. Buscamos que esta palabra se dé a saber. Buscamos que otros padres, por ejemplo, se interesen y quieran educar a sus hijos también en el reino. Eso queremos. Si son pocos, si son muchos, con uno más que venga, para nosotros hay fiesta, como dice la Escritura, que por un pecador que se arrepiente hay fiesta en el cielo. Bueno, pues yendo ahora a lo otro, hermanos, con respecto a mi prójimo, ya para avanzar, ya me dieron como 15 minutos, creo. A ver, con respecto a mi prójimo, por ejemplo, en ciertas culturas se puede ver, al no haber un Dios que ordena todo, que es santo, que busca el cuidado de mi prójimo, ¿qué sucede? En culturas se ofrendaba humanos a las divinidades. Conquisté este pueblo, tomemos a estos prisioneros de guerra, sacrifiquémoslos aquí en esta piedra y ofrezcamos a los dioses para que se aplaquen. Ofrezcamos niños, cortémoslos por la mitad y ofrezcámoslos a los dioses. Ancianas, como en algunas culturas. Esta anciana, cortémosle la cabeza para la divinidad y vamos a hacerlo en ciertas culturas. Le cortaban la cabeza a la mujer o de las más ancianas en ese lugar
y ya llevaban del cabello, la cabeza, iban dándole vuelta al pueblo y todos como adorando, dándole gracias a esa divinidad para que reciba la vida de esa víctima. Porque no tengo al Dios verdadero por mi Dios, sino un ídolo. Pero ese ídolo no da la orden de cuida a tu prójimo, ama a tu prójimo, ¿no? Enséñale, haz crecer a tu prójimo, edifícalo, procura el bien que quieres para ti, sea para tu prójimo. No, no hay eso, se va al pisoteo, al maltrato de mi prójimo. Bueno, el ídolo puede ser de cualquier tipo. Por ejemplo, por otro lado, si mi ídolo es esto en relación con mi prójimo, ¿qué sucede cuando mi ídolo es de naturaleza económica? Acumulación, riqueza. ¿Qué es lo que viene? Si ese es el ídolo de mi vida, esa para pronto. Pues a ver si conozco a Dios, está bien, y la comunidad, o Cristo, y Dios es el hacedor de todo, pero no, es que si en esta vida no tienes dinero, no, mira, si en esta vida tú no tienes casa, no eres nada. No, mira, si en esta vida tú no tienes algo, pues algún patrimonio, ¿qué crees? No eres nada. Su Dios es la acumulación. Alguien así no va a compartir lugar con Dios en la vida venidera, definitivamente. Para que quien eso tenga el corazón lo deseche, o lo desechemos. ¿Qué sucede? Si el ídolo es la acumulación o la riqueza, va a afectar la relación con mi prójimo porque lo voy a pisotear. Miren cómo funciona una cultura donde el Dios es el consumo, el dinero, la riqueza, la acumulación. Todo se va a ordenar para eso. A ver, voy a ir a estudiar a la universidad. En la universidad me van a decir en forma técnica, a través de años, pero en pequeñito, en rápido, me van a decir, aquí tú vas a salir preparado para ganar el puesto a los demás. Aquí tú vas a salir preparado para mandar a los demás y, si es posible, pisotear a los demás. Y no solo a los demás, si es posible, sacarle todo el jugo al mundo que puedas. A eso se van las universidades. Por causa de que el ídolo es la acumulación o la riqueza. Y eso cambia el rumbo de toda una cultura. El rumbo de toda una cultura. Por eso decía, el mundo académico se va a ordenar así. Se va a organizar de esa forma. ¿Qué se va a enseñar? El éxito. Que tú seas más. Que no tengas poco, que tengas más. Que de ser posible tú veas cómo ganarle al otro. Por eso si ves que fabrica esto, cópialo, hazlo igual, pero dalo más barato. Y la fábrica aquella truena y gana la tuya. Y así cada uno compitiendo. La mecánica de nuestro mundo. ¿Por qué? Porque el Dios tiene que ver con, el ídolo tiene que ver con la acumulación. Y si Dios, el Dios verdadero no es mi Dios, sino mi ídolo es la acumulación, la riqueza, eso cambia la configuración de mi vida y del mundo. Imaginemos, hermanos, por ejemplo, miren, si el ídolo es un tipo de poder eclesiástico, hasta el apóstol advierte, no se enseñoreen de la grey, sírvanla. Recordamos al apóstol Pedro, no se porten como señores de la grey, sírvanla. Claro, eso no quiere decir del líder que diga, hermanos, vine a servir, yo no mando de nada. No, alguien tiene que dirigir. Pero su trabajo es servir. Pero no tiene que mostrarse como un señor de la grey. Por eso decimos, si no es Dios y hay un ídolo en su lugar, yo me veo afectado. Miren qué sucede, por ejemplo, cuando es el ídolo es una persona. El ídolo es ético. Sea mi papá, sea mi hijo, sea mi hermano, sea mi abuelo. Eso da lugar a quedar bajo el señorío de alguien. Como padres, cuando dicen, mi hijo se vuelve intocable, él va creciendo, luego el hijo ya manda en la casa, prácticamente los padres quedan sujetos a ese hijo, de lo que está mucho pasando en nuestra cultura, incluso ya con hijos mayores,
el padre, la madre, casi pasan a estar sujetos a ese hijo. Entonces, el Dios verdadero es muy claro, dice, no, honra a tu padre y a tu madre. No es que tu padre y tu madre te van a honrar a ti. Cuando no es ese Dios que da esa orden, sino otro está en su lugar, esa orden se pervierte. Y yo con mucha facilidad puedo quedar bajo el señorío de alguien incluso menor en autoridad que yo. Veamos, hermanos, cómo la idolatría cambia la configuración. Y luego esto último, con respecto al mundo. Con respecto al mundo. Si Dios, el Dios de las Escrituras, no es el Dios verdadero, el mundo no se va a sojuzgar bien. El mundo no será bien sojuzgado, el mundo no será bien dominado. Por ejemplo, si el ídolo soy yo, si al final no hay Dios y es el hombre el que está ahí porque es más inteligente que los animales, que las plantas, y es un ser con capacidades, pero no hay Dios, sino soy yo, ese es el hombre, entonces ese mundo, pues básicamente es mío. Y si es mío contra mi prójimo, contra el otro que dice que también es suyo. Y entonces 2 millones de gentes, 2 de pronto nos vamos a disputar el mundo uno con otro. ¿Y esto qué va a dar lugar? A una hecatombe. Bueno, hecatombe sería como decir zafarrancho, pero de magnitudes muy grandes, ¿no? Va a dar lugar a problemas. Si yo soy el ídolo, entonces el mundo va a ser mío. Es de mi pertenencia. Yo soy el dueño. Y entonces a ese mundo lo voy a disputar contra mi prójimo. Y de lo que decíamos acerca de lo que decíamos en el inicio, en el caso de las leyes, en el mundo, pues como no es el Dios verdadero que ha puesto esas leyes, alguien más pone las leyes. ¿Quién tendrá que ser? Por eso hubo tiempo en que dijeron, ¿y quién pone las leyes? Como que alguien pensó sin saberlo. ¿Y lo jurídico, quién lo pone? Y alguien dijo, el Estado. Bueno, lo jurídico inicialmente, como lo ético, lo estético y todo lo demás, puso Dios. Pero a alguien se le ocurrió y dijo, es que es el Estado. Es que es el rey. ¿No? Por eso en los Salmos el rey dice, yo estoy sujeto a tu ley y me gozo de andar en ella. No dice, yo establecí los estatutos. Dice, tus estatutos, o sea, tus estatutos de tu pertenencia son mi gozo. En ellos me deleito. Yo soy uno más, como el pueblo que se sujeta, solo que yo me sujeto a tu ley, a tus estatutos, solo que yo tengo la responsabilidad de hacer cumplir esta ley en el pueblo. Pero así como todo el pueblo, yo rey, también tengo que sujetarme a esos estatutos. Y de no ser Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios verdadero, decía, alguien más debió poner las leyes ahí. Si no hay leyes, decíamos, domina el caos. Y decía hace rato, imaginemos lo duro, lo difícil, lo terrible, hermanos. No terrorífico, lo terrífico, así de, que sería vivir en un mundo del que se dice no hay leyes. Y lo que aquí gobierna es el caos. Ya nos podemos imaginar lo que se puede, cómo se puede vivir. Bueno, si Dios es nuestro Dios, el mundo puede ser sojuzgado. Porque cuando abrimos la Escritura dice Dios, te he puesto todo esto con un orden, a ti, Adán, te pongo para sojuzgar la creación. Cuídala, llenen la tierra. ¿Sí? Está diciendo Dios, sin miedo, vayan, llénenla. No tengan temor. Miren, lo que hace Dios es disipar o quitar toda desconfianza. Dios está diciendo, pueden ir a cualquier lado, llénenla. Y donde estén, sojúzguenla. Es decir, no vivan como enemigos del mundo. Ante el mundo, que su actitud no sea así. Su actitud sea de cómo dominar esto para la gloria de Dios. Son visiones muy diferentes.
nuestros antiguos ancestros veían, y en muchas culturas, ven el mundo como un enemigo, la naturaleza como una enemiga, a la que tengo que ver cómo le hago, ¿sí?, con cierta fuerza, para tratar de dominarla, pero como si fuera mi enemiga. Y el Señor dice, no, es que el mundo está bajo tus pies. Dice el salmista, todo lo puso debajo de los pies al hombre. Ovejas, bueyes, todo lo que pasa por los senderos del mar, todo está bajo los pies del hombre. Entonces el mundo ya no es su enemigo. Cuando el Dios de las Escrituras es el Dios verdadero, se disipa toda preocupación, toda desconfianza, y entonces se vuelve a la confianza de que estamos en un mundo en el que en Cristo nosotros tenemos que gobernarlo y dominarlo. Los antiguos judíos podían decir, pues en esta promesa del Mesías, nosotros tenemos que dominar y sojuzgar esta tierra. Vemos entonces, hermanos, termino diciendo, la idolatría es un asunto que va mucho más allá del culto. Es un asunto que tiene que ver con la totalidad de nuestra vida. Para nosotros, en nuestro lenguaje, la idolatría es una cuestión que tiene que ver con todos los aspectos de la realidad. Es de esa dimensión. Moldea la vida familiar, laboral, la vida jurídica, la vida política. Moldea el culto, moldea la vida académica. La idolatría es una cosa en la que Dios está diciendo, les prohíbo los ídolos porque ustedes van a estar viviendo en un mundo falso. Van a estar como el esquizofrénico. El esquizofrénico dice, me están diciendo, me están gritando. Nadie le está gritando. Es que me están diciendo que yo haga esto, que me mate. Pero oye, es que no hay nadie. No hay nadie. Es que hay voces o hay esta persona que se para allí y me están diciendo esto. Oye, pero es que no hay nadie allí. Y es algo así como en una esquizofrenia la que se vive en la idolatría. Estoy viviendo en un mundo que declaro que no es de Dios. En un mundo que tiene fenómenos, que como no es Dios, tiene fenómenos de leyes, pero que como no es Dios el creador, pues estas leyes las debió poner alguien más, o estas leyes son casuales, o ahora son así, luego pueden cambiar, o bien que no hay leyes y todo es un caos. Pero el punto es que estoy viviendo en una realidad que es falsa. Por eso esta prohibición. Por eso dice Dios, y en inicio del capítulo, no tengas dioses falsos. Por eso explica, hermano, por qué en Éxodo, cuando Dios se manifiesta, no te harás imagen. Este es el punto. No te harás una imagen de algo que no es. Mira, la idolatría te proporciona una imagen de la realidad que no es. Yo soy Dios, yo no soy creación. Por eso tú no te puedes hacer una imagen de mí, porque yo no soy un ángel, yo no soy un árbol, yo no soy un astro. Te prohíbo la idolatría porque pasas a hacerte una imagen de la realidad, pero que no es. Quedas desconectado como en esquizofrenia. Quedas en una realidad falsa. Es como una palabrita como del compositor mexicano, un mundo raro. Mira, es que estás en un mundo que no es la realidad, porque este mundo, el que nuestro Dios ha creado, este mundo al que hizo por causa de Cristo para ser redimido, del que Cristo es centro, nosotros vivimos en este mundo sojuzgándolo para gloria de Él en el marco de Cristo. Este es el mundo real. Este es el mundo que existe. Por tanto, cuando en el lugar de Dios es colocado un ídolo, nos enfrentamos no solo a un Dios falso, nos enfrentamos a un Dios falso, a una obra falsa de ese Dios, a leyes falsas de ese Dios y a toda una configuración falsa, porque el Dios verdadero no está. Que el Señor bendiga su palabra.